La filosofía es algo así como la matemática de las palabras. Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. Los modos geométricos, la refutación. Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo. Hola, soy María Cristina, actriz, esposa de David, mamá de Clemente, hija, hermana, tía y amiga. En todos estos roles he intentado tener una aproximación de mujer amorosa, consciente e independiente. Pero al verme retratada en la mayoría de sus páginas del segundo sexo de Simone de Beauvoir, he quedado con la incógnita de si me ha faltado ser en todos esos roles aún más feminista. Este es nuestro segundo capítulo sobre esa obra colosal de Beauvoir, que lleva por título Historias vividas. Se los debíamos a ustedes, a nosotros, pero sobre todo a Clemente. Acompáñennos en esta conversación con David y Octavio para reflexionar juntos sobre nuestra responsabilidad para transformar las instituciones que han limitado desde siempre las posibilidades infinitas de la mujer. Un placer saludarlos nuevamente a los dos en Urbi et Orbi, María Cristina Pimiento y David Zuluaga. Octavio Galvis. Toca poner voz de locutor y todo. Vea, hoy vamos a tener competencia de sirenas. Vamos a ver en dónde hay más sirenas. Sí. Si en la casa de ustedes en Brooklyn o donde yo estoy por acá, en Manhattan. Entonces ahí le ofrecemos disculpas a los pelagatos que nos escuchan, pero sobre todo a Catalina Cuellar, que es la que le toca sufrir en edición. Cierto. Sí, la pobre Cata. Cierto. Oiga, bueno, les voy a echar un dato inútil, pero divertido, es bien inútil. Yo no sé qué tan divertido, es lo más aleatorio del mundo, como lo acostumbro yo. La única palabra en español que no se puede escribir, pero sí pronunciar, sale, que salirle al paso. No hay forma de escribir esa palabra. Vea pues, ¿Cómo la el vio? imperativo. ¿Cómo la vio Wow, usted? Sí, ¿cómo sí. la vio usted que tiene No. gafas? Yo, Porque si usted la escribe... ¿cómo así? ¿Ah? Espérate. No, yo quedé fue perdida. Como No sé si es porque es así de sale- malo. Claro, porque si O... No, no, no. Espérate, a ver, espérate. está- A ver, vuélvemela a decir, porfa. Que tú, por ejemplo, dices, tienes una dificultad, no sé qué, y alguien te dice, no, pues sale al paso, o sea, supera la dificultad Sale o ya. recupérate. Está bien decir esa palabra de esa forma, o sea, se puede pronunciar, pero no hay manera de escribirla, porque si haces las dos L juntas, pues va a sonar salle. Sí. Tampoco puedes usar un guión, no hay forma de escribirla. Cosas de la RAE que a mí Oiga. me encantan, pero como la RAE cada vez es menos querida, pues yo sé que es controversial. Entonces, bueno, ahí les dejo ese trompo en la uña y aquí nosotros vamos a empezar. no va a pues, poder dormir yo. No. y lo peor de todo es que María Cristina y yo sabemos que eso es verdad. El man no va a dormir hoy muy temprano y de pronto mañana va a seguirle patinando la cosa. No, voy a tener que escribirle un correo al panhispánico de dudas. Escríbaselo y me manda una copia a mí, por favor, para mirar a ver la Pero disertación. claro, Bueno, esta es la segunda parte del episodio que hicimos de final de temporada, en la quinta tal vez, que es sobre el segundo Sí. sexo de Simone de Beauvoir. Sí. Por eso está aquí María Cristina nuevamente con nosotros. Y en la primera parte, para que arranquemos de una vez e intentemos recapitular, hablamos mucho precisamente de la primera parte del libro, porque da la casualidad de que el libro está dividido también en dos partes, además muy específicas. En la primera de Beauvoir, que fue lo que nosotros hablamos en la primera parte de nuestra serie, digamos, sobre este libro, es muy dirigida a los hechos y a los mitos. Y yo quería preguntarles a ustedes, digamos que el libro anterior al segundo sexo es La ética de la ambigüedad, ¿cierto? Y en muchos de los comentarios de la crítica se dice que el lenguaje que utilizó y la manera de conceptualizar Simone de Beauvoir en esa obra fue bastante abstracta. Entonces yo no sé si de pronto eso fue una motivación, lo estoy diciendo es más como una impresión como lectores a ustedes dos, si de pronto por eso ella se fue mucho más concreta y partió
este libro en dos. Uno que es los hechos y los mitos, de lo cual ahorita voy a intentar mencionar un poco de qué iba. Y lo segundo que es de lo que vamos a hablar hoy, que es la experiencia vivida, es decir, la experiencia de ser mujer. ¿Creerían ustedes que eso tiene un poquito que ver con lo abstracto del libro anterior? No. Yo no he leído el libro. Tú dices que no. Yo no he leído el libro anterior, pero yo no creería que Simone de Beauvoir fuera una mujer que se dejara afectar como por esos comentarios para partir de la base de eso y escribir esta Biblia. No sé. Empezamos con gol olímpico, doña María Cristina. Y yo creo que Chris tiene razón, porque de Beauvoir no le tenía ningún pudor al ejercicio de máxima abstracción filosófica en el que se había educado. O sea, no había, yo creo que en ella, en lo que de su obra he podido yo leer, ningún temor a la abstracción. Me parece, en cambio, que la concreción que añade a su teorizar en el segundo sexo, y de la que nos vamos a ocupar hoy en esa segunda parte de Historias Vividas, cumple de hecho un rol filosófico importante. Entonces no creo que sea como un esfuerzo por enmendar de pronto lo que le haya faltado antes, sino muy por el contrario, yo creo que emana de un interés positivo de presentar una teoría feminista cabal, completa, que por lo tanto no puede ser únicamente teórica, sino que tiene también que aterrizarse en la concreción de las vidas de las mujeres, pensaría yo. Bueno, y si ustedes me lo preguntaran a mí, sin tanta elaboración, yo diría no. O sea que estamos de acuerdo. Los tres estamos de acuerdo. Ok. Hablemos de esa frase un poquito. Es una frase muy poderosa de la primera parte del libro y a la cual le dedicamos bastante atención y desarrollo en nuestra primera parte, que es: la mujer no nace, sino que se hace. Chris. O sea, pensé que ibas a recapitular. Ok. No, la tiro ahí para que la vayamos desmenuzando entre los tres. Pues yo creo que de hecho eso es lo que se va a ir desmenuzando a lo largo de este capítulo, porque a medida que uno va leyendo la segunda parte se va dando cuenta la fuerza que toma esa frase, y es que la concepción de la mujer, del eterno femenino, es una concepción, una hechura de la sociedad en la que estamos en prisión desde distintas categorías, todas, sin excepción. Entonces yo creo que a medida que vayamos teniendo la conversación sobre esta segunda parte, se va a ir desenvolviendo la opinión también de cada uno frente a esa frase, digo yo. Pero no, sí estoy de acuerdo. Es tal cual, como la sociedad ha creado esos mitos sobre las mujeres, como por ejemplo que son naturales o instintivamente diferentes a los hombres, y cómo a partir de eso entonces empieza a crear como un agente distinto, no igual, ciertamente, al concepto de hombre. Y sin duda alguna también concuerdo contigo en eso, en que por supuesto durante la conversación de hoy continuaremos desarrollando eso muy centrados en la experiencia vivida. ¿Cómo la ve usted, compañero? Y de acuerdo, y de golpe para ubicar un poquito a los oyentes que no tienen mucha familiaridad con el libro, y antes de que Chris nos comparta su experiencia leyendo esa segunda parte, de pronto precisemos de qué partes estamos hablando, ¿cierto? Usted lo mencionó al principio, hay una primera parte del texto que es marcadamente teórica, que en esencia sostiene que no se nace mujer, a la mujer se la hace, o se hace una persona mujer. Es decir, que todas las nociones que asociamos con la feminidad, las nociones que Simone de Beauvoir recoge alrededor del llamado eterno femenino, ¿no? La idea de que hay una esencia de la feminidad que se expresa o se encarna en las mujeres de carne y hueso individuales. Esa noción del eterno femenino es un cúmulo de construcciones y de creaciones, como dice Chris, de hechuras. En alguna parte, bueno, varias veces de hecho, de Beauvoir insiste, la biología no es un destino. Claro que hay una diferencia biológica entre hombres y mujeres, eso de Beauvoir nunca lo niega, y tal vez el elemento más importante para ella de esa diferencia es el embarazo y la procreación. La mujer es la única que se embaraza, o que puede estar embarazada y puede dar a luz.
Pero la biología no es destino en el sentido de que de ahí no se siguen las cosas que tradicionalmente la cultura ha asociado con lo femenino. Esas cosas, esas ideas de lo eterno femenino son creaciones, son hechuras. Y en la segunda parte lo que ella hace un poco, y para con esto ya entrar plenamente en el detalle de lo que allí ella propone, lo que hace es mostrarnos cómo se construye una mujer. En general, en la filosofía moderna es relativamente común esta noción de la construcción social, ¿no? De que alguna cosa, alguna idea, alguna concepción que uno tiene de las cosas del mundo, en realidad es fruto de la cultura y no un reflejo inocente de lo que esas cosas en sí mismas son. Pero una vaina es decir tal o cual cosa es una construcción y otra muy distinta es demostrar cómo se da esa construcción. Y yo creo que el valor filosófico de esta segunda parte del recorrido que hace de Beauvoir por los detalles de cómo se hace mujer una persona, lo que busca es demostrarnos, no solamente en ese nivel teórico general de la primera parte, que la feminidad es una construcción, sino demostrarnos cómo en efecto se va construyendo. Y por lo tanto esa segunda parte yo creo juega un rol vital para darle potencia y plausibilidad intelectual a esa tesis general de que la feminidad es una creación, es una hechura y por lo tanto susceptible de alteración también. Bueno, yo esta conversación de hecho la quería comenzar era precisamente con eso que ya acabas de responder y es una pregunta que me acompañó durante toda la lectura de esta segunda parte y es ¿por qué de Beauvoir después de tener como este despliegue tan poderoso, teórico, de analizar de dónde viene la opresión de la mujer de manera como tan específica, decide hacer algo como lo de experiencias vividas? Y me parece que gran parte de lo que tú acabas de decir lo responde, pero yo quiero hablar de esa pregunta que me acompañó todo el tiempo durante esta segunda parte, en honor al título que es Experiencias Vividas, mi experiencia vivida con el segundo sexo en esta segunda parte. Y es que al acompañarme esa pregunta, estuve yo en esta segunda parte muy atenta de ver o de mirar, sí, de observarme y observar en cuál de estas mujeres me identificaba yo, en dónde podía yo aparecer. Y les comparto algo muy personal, Octi, David y los 5 pelagatos que nos escuchan. Y es que los dos primeros capítulos, digamos, de las experiencias vividas, que son la infancia y la adolescencia, yo sentí un alivio de encontrarme en esos capítulos y el alivio viene de un hecho que es que muchas de las cosas que Simone de Beauvoir cuenta en estas experiencias vividas de las niñas y de las adolescentes, me identifiqué en situaciones en las que yo creí que solamente me había pasado a mí y que por ende, porque además me lo hicieron ver como si lo que me había pasado a mí o los hábitos que yo estaba teniendo como niña o como adolescente estaban errados y era casi que una enfermedad. Al encontrarme... El problema era tuyo, pues. Sí, exacto. Y al encontrarme en estas páginas acompañada, porque eso fue lo que sentí. Eso fue lo que sentí sobre todo en esta primera parte de la segunda parte del segundo sexo, fue el acompañamiento de un grupo, de una unión, todas niñas, todas adolescentes y la mayoría pasamos por X y Y cosa. Que de hecho es súper curioso porque aún me cuesta decirlo en vivo, ¿sabes? Todavía tengo la concepción como el dolor interno que me hicieron creer que era una enfermedad. Pero bueno, en fin, mi experiencia fue súper bonita en esa primera parte porque me sentí acompañada. Pero después
lo que me seguía surgiendo la pregunta de, pero ¿por qué escribe esto? Sí, listo, me estoy identificando, pero este libro no es para nosotras, sino también para el mundo entero, que sepa qué es la mujer. Se abrió, se bifurcaron las mujeres. Entonces ya no eran niñas y adolescentes, sino que empezó a ramificarse este concepto. Y ya yo le cogí miedo a encontrarme en esas páginas. Ya yo no me quería sentir acompañada. Wow. Yo ya no quería ser parte de la mujer casada que describe Simone de Beauvoir. Yo no quería aparecer en las páginas de la madre que describe Simone de Beauvoir. Y bueno, al final lo que me sucedió, que fue muy bonito, es que al tener como esa sensación de no entrar al paredón o de no estar al frente en el juicio final de Simone de Beauvoir, lo que me pasó fue que sentí una inmensa solidaridad con las mujeres en las que no me reconocí. Sentí una necesidad de verdad de cada vez, incluso, y me ha pasado hoy en día, cada vez que veo a una mujer que tiene una realidad totalmente distinta a la que yo tengo hoy, como individuo, como madre, como esposa, como hija, esa solidaridad y ese llamado a no ser cómplice de lo que se ha perpetuado por siempre con la mujer. Porque en muchos momentos durante mi experiencia vivida leyendo esta segunda parte, me sentí en negación y me sentí un poco cómplice de lo que Simone de Beauvoir describe como opresor. Entonces, bueno, yo creo que sigamos la conversación. Quería como contarles esto que para mí fue muy emocional. Esta segunda parte, fui y vine, critiqué a Simone de Beauvoir. De hecho, le hablé a David alguna vez, en algún momento le dije pero es que ella no puede hablar sobre la maternidad porque ella no fue madre, ella no puede hablar sobre el matrimonio porque no se casó. Pues resulta que ella tiene la capacidad de verdad de ver de manera muy, pues sí, desde su ciencia, que es la filosofía. ¿Eso es correcto, mi amor? ¿Decir eso? Su ciencia, que la filosofía, sí, pues desde su actividad. Desde su aproximación intelectual, claro que digamos. Lo puede hacer, y lo hace de hecho para demostrarnos que ella es capaz de identificarse en esas mujeres que ella no es. Y aún así es capaz de identificarse. Entonces, bueno, en fin. Me desplegué. Eso es muy poderoso, lo que dices, muy, muy lindo, pero muy fuerte también. O sea, porque la experiencia claramente de un hombre al leerlo puede ser de mucho asombro, de confrontación, pero está muy distante de poder apropiar las sensaciones que tú en cambio sí tuviste como mujer. Sí, para terminar, incluso, sí, perdón. Dime, yo creo que esta segunda parte yo manifesté en la primera parte cuando hablamos los tres antes del capítulo que esa primera parte era dedicada a los hombres, sobre todo lo de la teoría, porque nosotras conocemos muy bien nuestro cuerpo, nuestras sensaciones biológicas, por decirlo así, pero esta segunda parte sí es un llamado colectivo y es dedicado a nosotras más que al hombre, y eso me encantó. Eso que dices tú ahí me generó bastante atención también, porque hablando del cuerpo, no es solo un conjunto de características biológicas, sino que ese cuerpo vive y experimenta contextos específicos, contextos sociales específicos. Entonces ahí eso es lo que significa ser mujer. Yo en este episodio, como en los talleres de lectura, quisiera ponerme el disfraz de convidado de piedra, porque me parece que raya en lo irrespetuoso yo meter mucho la cucharada, como lo hago en los talleres de lectura, porque allá todos son Octavio. Aquí deberíamos ser todos María Cristina y pues tenemos el vicerrector académico. Pero por ahí de vez en cuando estaré yo por ahí como echándome una que otra cosita. Y pero no más yo que creo eso. Que a partir de esto, mi amor, que fue pues sí, un despliegue muy de pronto más emocional, por supuesto que filosófico,
hablemos y sí te hago a ti directamente esa pregunta, de lo que acabo yo de contar de mi experiencia vivida. ¿Cuál crees que es el propósito filosófico de Simone de Beauvoir? Me parece que tu descripción de la experiencia de lectura lo delata. Está el elemento que ya había yo mencionado hace un ratico, de que cuando una teoría en general plantea que algo es un constructo, que algo es una creación, es una hechura, y no es obvio que lo sea, o no es obvio cómo puede hacerlo, es muy importante para esas teorías demostrar en efecto cómo es que se construyen las cosas, culturalmente hablando. Entonces, la segunda parte de este libro, las historias vividas, en el recorrido que hace desde la infancia, pasando por la niñez, por el proceso de iniciación sexual de la mujer, lo que nos ofrece es una hipótesis, digámoslo así, de cómo desde todos los frentes de la cultura, desde la literatura, desde la crianza en el hogar, desde la música, desde el arte, desde todos los ámbitos de la cultura, se crea, se construye, se siembra el eterno femenino en la mujer desde su primera infancia. Es decir, ¿por qué nos parece o por qué podría parecerle a un observador desprevenido que lo eterno femenino es cierto? Pues porque es que lo eterno femenino, como fuerza cultural, se hace sentir con todo su peso en cada una de las vidas de las mujeres que crecen y se desarrollan en el ámbito de una cultura determinada. Se convierte la construcción social de lo femenino en lo que en inglés uno llama un self-fulfilling prophecy, una profecía autocumplida. ¿No? Dice la idea de lo eterno femenino que la mujer es X, Y o Z. Y pues en efecto parece serlo, porque la cultura se impone y hace que la inmensa mayoría de mujeres individuales en efecto resulten siendo así. Y de Beauvoir nos cuenta cómo opera el mecanismo. Entonces está ese elemento de plausibilidad para la teoría general que se lo confiere este ejercicio de reconstrucción de la mecánica, digamos, de la manera como opera el proceso de construcción de una realidad social determinada, en este caso el de la feminidad o lo eterno femenino. Pero me parece que lo segundo, que es a lo que más apunta, creo yo, tu propia experiencia leyendo el libro, es la fuerza, digamos, retórica de esa manera de presentar el argumento. Porque cualquier ser humano que se encuentra con este libro de Beauvoir tiene referentes femeninos en su vida. Y sea o no sea mujer, aunque efectivamente la recepción de esta segunda parte es muy distinta para un hombre y para una mujer, en un caso y en otro hay una especie de espejo que se pone enfrente del lector. Un espejo que reflejará cosas distintas según lo que el lector sea, según quién el lector sea, según sea el lector hombre o mujer. Pero un espejo, no obstante, y un espejo crítico. Un espejo que delata complicidades, un espejo que delata posibilidades, un espejo que delata también una dimensión muy importante de toda construcción social, y es su carácter histórico, su historicidad. Yo creo que es muy interesante la experiencia para uno, personas en nuestra generación leyendo este libro, pensar en cuán distinta es la realidad como mujer, o puede serlo, o a veces por fortuna lo es, la realidad para una mujer, digamos como tú, mi amor, o como tu mamá o mi mamá, o como nuestras abuelas o nuestras bisabuelas. Y cuando uno encuentra distintos modelos o referentes de feminidad en distintos elementos de la descripción de Beauvoir, eso ayuda a consolidar la potencia de esa tesis de que hay un proceso de construcción cultural detrás de lo que pareciera natural. Si no fuera un proceso de construcción cultural, si fuera el revelarse de una verdad naturalmente dada, no tendría una dimensión de cambio histórico, ¿cierto? Si el eterno femenino fuera en efecto eterno, de la manera como a veces se le concibe, no veríamos los cambios que por fortuna hemos ido viendo con el paso de los años y de las décadas, desde antes de Simone de Beauvoir, pero muy especialmente desde entonces y hasta nuestros días.
Entonces yo creo que tiene esta segunda parte ese otro componente persuasivo y de servir como espejo, de ser una filosofía que en consecuencia invita a la acción, invita a no quedarse uno quieto frente a esa realidad que ella Pero desnuda. es muy duro, ¿cierto? perdón, te interrumpo un momento, mi amor, porque ese espejo que tú hablas es cierto y eso es lo que lo hace brillante, porque de verdad este es un libro que despierta y es un llamado a la acción, como lo dices tú, de hombres y mujeres. Pero yo traigo un ejemplo que puse, por ejemplo, un ejemplo que traje en el primer episodio de la primera parte del feminismo, que tú me confesaste que durante esta lectura pensaste en tu abuela o en tus abuelas, en las mujeres de otras generaciones, que es de verdad una realidad muy duras. Es un espejo súper, y casi que es un espejo cruel, porque mientras los hombres están pensando, sin recriminación a lo tuyo, mi amor, pero mientras los hombres están pensando de manera amplia y generosa en las mujeres que los rodean, ¿cierto? Y ese es su llamado a la acción. El espejo que a mí me tocó era verme a mí. Yo no estaba pensando en mi mamá, Claro. yo no estaba pensando, o sea, sí pienso en ellas, claro, pero el espejo me está reflejando a mí. Es una desnudez muy Claro. fuerte. O sea, la experiencia y el reflejo en ese espejo es tan diferente en términos de lo que vive un hombre y una mujer. Total. Bueno, y en esa asimetría de la experiencia, podríamos decir, está la máxima expresión de la iniquidad histórica que de Beauvoir está delatando, precisamente en esa asimetría de experiencia. Ahora, hay un elemento fuera de esto que hemos estado hablando, ¿cierto? De cómo describir la mecánica de una construcción social refuerza la tesis de que algo es una construcción social. Fuera del elemento, digamos, retórico, persuasivo, convocante de cara a la acción, poner un espejo enfrente nuestro, aunque distintas sean las cosas que ese espejo refleja. Hay una tercera dimensión que me parece muy importante desde el punto de vista filosófico acá. Y es que cuando de Beauvoir aterriza su visión del feminismo a estas realidades concretas de mujeres particulares, hay una dinámica muy dura y que en muchos momentos la hemos conversado los tres juntos y por separado también, mucho lo hemos comentado tú y yo, mi amor, y es el hecho de que de Beauvoir es severa también con las mujeres en muchos momentos. De Beauvoir no es tímida a la hora de insistir insistir en el hecho de que la mujer también ha participado en la construcción y en la perpetuación de lo eterno femenino, ¿sí? Y tiene muchos puntos o muchos momentos en los que lo dice. Pero en esencia lo que sugiere de Beauvoir, y les propongo aquí el problema, que yo creo que es de muchísimo calado, es que desde la perspectiva suya, la de ella, el hecho de que haya conductas o actuaciones que sean conscientes y voluntarias de una persona, por ejemplo, de una mujer, por ejemplo, de una madre que frente a su hija refuerza ciertas normas, hábitos y costumbres sociales que perpetúan lo eterno femenino, aunque esa mujer esté obrando de manera voluntaria, libre, consciente y espontánea, de Beauvoir encuentra un vicio ético en ese tipo de conducta. Luego yo creo que hay una tensión muy importante, y esto es típico de todas las filosofías, digamos, que propenden por alguna forma de liberación. Y es que aquellos sujetos cuya liberación se busca pueden hallarse en situaciones o circunstancias que vician el peso moral o el peso ético de su propio consentimiento, de su propia conducta libre. Entonces yo les propongo, por ejemplo, este experimento mental. Supongamos un caso de los que de Beauvoir sin ninguna timidez censura, ¿sí? El ejemplo pues, que estaba sugiriendo de pronto de una madre que tiene una concepción muy tradicional, perfectamente asimilada y hecha propia de lo eterno femenino, ¿no? Y que cría a una hija
a la luz de esos paradigmas. Para de Beauvoir, esa persona, aunque sea mujer y por lo tanto víctima de esos paradigmas, es a la vez instrumento, digamos, de su perpetuación. Y aunque esté actuando esa mujer con libertad y de manera voluntaria, esa libertad, esa voluntad viene viciada por lo que de Beauvoir muchas veces llama la situación. Es decir, el contexto dentro del cual yo ejerzo el consentimiento y ejerzo la voluntad puede restarle peso moral a esa voluntad y a ese consentimiento. Y de golpe uno dice, oiga, vale, eso tiene mucho sentido, ¿sí? Pero propongo el siguiente experimento. ¿Qué pasaría en un mundo que logre, digamos, realizar o materializar la visión de equidad entre hombres y mujeres que se permite de Beauvoir esbozar, sobre todo en la conclusión del segundo sexo? Supongamos que llegamos a esta sociedad, una sociedad de igualdad de oportunidades económicas, donde no hay dinámicas de dependencia marcadamente alineadas con la separación entre hombres y mujeres, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si en esa sociedad una mujer levanta la mano y dice, no, yo quiero ser XY cosa, filling the blank, ¿sí? Pero que refleja las tradiciones o los paradigmas para ese momento superados de lo eterno femenino? Es un problema análogo a uno que enfrentaron muchísimos teóricos, sobre todo en la filosofía política del medievo tardío, el Renacimiento, de principios de la modernidad, que era la idea de los contratos de servidumbre voluntaria. ¿Es posible que una persona ejerza su voluntad para voluntariamente despojarse de su propia libertad? ¿Qué tendría que decir de Beauvoir? Ahorita llaman contratos de prestación de servicio. Bueno, no hay que equiparar lo que es distinto, pero aunque de pronto Marx le daría algo de razón a usted en eso, pero ahí hay un problema muy interesante de cómo una filosofía de liberación, a la vez que quiere encumbrar la individualidad y la voluntad de un sujeto, se ve obligada a restarle peso a esa individualidad y a esa voluntad cuando el sujeto está inmerso en una situación que, a juicio, digamos, del teórico de liberación, vicia éticamente esa voluntad o ese consentimiento. Pero bueno, incluso si superáramos la situación, yo creo que de Beauvoir quedaría en una posición muy incómoda de una mujer, o para efectos de la discusión, de un hombre, que en un mundo, digamos, postfeminista decida libremente, y en ese caso ya la situación no sirve para viciar ese consentimiento o para restarle peso, decida libremente vivir de conformidad con los más clásicos cánones del eterno femenino. ¿Qué dice uno en ese momento? Que eso que usted acaba de mencionar, compañero, es inevitable que yo ahí meta la cucharada, porque es una situación que está cobrando bastante actualidad hoy en una generación específica que es la generación de los centennials, por eso la generación Z. Lo hemos hablado los tres con un personaje, una mujer joven, creo que se llama Rorro, y pues ha desencadenado todo un movimiento viral de comunicación por medio de memes y demás, pero digamos que la tesis central de esta mujer joven es que ella quiere ser una esposa tradicional que se deba a las necesidades de su esposo. Por su término en inglés se les llama traditional wives. Y digamos que toca completamente lo que usted acaba de desarrollar. Entonces digamos que eso me genera se me enciende el bombillo porque le encuentro completamente pues el encaje con lo que pasa actualmente con relación a eso. Digamos, mi amor, y voy a buscar lo que Octi está mencionando porque además se parece mucho a la situación de la serie Miss America, Señorita Claro. América, que es Sí, claro. tan buena en los años 70, cuando estaba como en su yeré, de verdad, el movimiento feminista, por decirlo así. Bueno, eso era un paréntesis frente a tu comentario, Octi, pero a tu pregunta, mi amor, yo creo que incluso la serie de Miss America, que se las recomiendo a los que no se la han visto todavía, yo creería que esas dos mujeres pueden convivir. Yo cuando tú propones eso, claro, al
validar al extremo conservador o al otro lado, pues se está haciendo cómplice de lo uno de lo otro. En este caso se está haciendo cómplice de la infamia con lo del eterno femenino, pero mi reacción frente a eso cambia dependiendo en la era en la que estemos, porque yo creo que hacia algún lado vamos, ¿cierto? Con todo lo que está pasando en el mundo y creo que las generaciones, y ojalá así sea, las generaciones que vienen futuras, son generaciones aún más conscientes de liberarse y ver el eterno femenino como lo que es, y frente a eso tomar una decisión libre de querer pertenecer o no, ¿cierto? Pero depende la era en donde tú me preguntes, mi respuesta es distinta. Si me lo preguntas en este momento, yo diría que ahorita lo que se necesita, de hecho, es ser absolutamente radical, incluso hasta con esos conservadores, de verdad. Sí, Porque sí, sí. es que si hace así, ya durante toda la historia de la mujer, ¿cierto? En la sociedad se ha jugado el lado radical de someterla y de ser, o sea, de los opresores tenernos como nos han tenido, ¿cierto? En este momento de la historia es necesario que de verdad, sobre todo las leyes, las cosas que están pasando a nivel social, político, sean en extremo hacia el otro lado a favor de la mujer, para que en un futuro podamos encontrar ese balance, ¿cierto? Y puedan convivir las dos, porque yo es que viendo Miss America, pues claramente yo estaba en contra de las que querían ser la ama de casa, pero, y de hecho me recuerdo una cosa y la voy a soltar de una vez, porque yo le decía a David, donde yo me hubiera leído El segundo sexo antes de casarme o antes de tener a Clemente, a mí Simone de Beauvoir se me habría tirado el parche. Yo la estoy pasando delicioso como esposa, yo la estoy pasando delicioso en mi matrimonio, yo soy feliz como mamá, y tuve mis crisis y tuve mis cuestionamientos en el momento en el que quedé embarazada, pero de verdad, claramente este extremo feminista que es al que yo quiero pertenecer, ¿cierto? Donde yo lo hubiera leído antes de tomar las decisiones que he tomado con libertad y desde el amor, seguramente, mi amor, no te habría dado el sí. Estaría yo encartado, jodido. No, de verdad. Entonces, o sea, esas dos mujeres conviven en mí, ¿cierto? Sí, sí. Esas dos mujeres conviven en mí. Sí. Yo estoy segura que esas dos mujeres también, o las ramas de mujeres que quieran convivir, pueden convivir, pero tiene que haber un viraje en la historia hacia el otro extremo y en el sentido de justicia sobre la injusticia que se ha cometido sobre la mayoría, sino no, sobre todas las mujeres. Sí, o sea, tú estás, fíjate que en lo que tú estás diciendo, en tu reacción, me parece que ahí, digamos, estás tomando partido muy coherentemente por una de dos soluciones a lo que podríamos llamar en términos más generales un gran dilema liberal, ¿cierto? Toda teoría que encumbra el valor de la libertad se enfrenta a un dilema. Y es que la libertad es libertad para cagarla. ¿Sí? Desde el punto de vista pues del teórico de la libertad. O sea, la libertad para nunca equivocarse, pues valiente gracia. La libertad vale también para que la gente haga estupideces, para que la utilice mal, para que, ¿no? Lo hablamos en su momento punto. con relación al episodio de Britney Spears, por ejemplo. En otro tema, pero digamos en la esfera de la autodeterminación de la individualidad. Exactamente, lo que estamos diciendo tiene todo que ver con la discusión que tuvimos en ese capítulo. Cualquier teoría liberal tiene ese dilema. Y es que por una parte el valor de la libertad está en que la persona haga lo que le dé la gana, incluso lo que a uno le parece que es un error, incluso lo que a uno le parece que es una embarrada. ¿Sí? Si uno no es libre para de vez en cuando libremente meter las patas, pues valiente gracia, ¿cierto? Entonces el dilema para toda teoría liberal es ¿qué tanto resiste el valor de la libertad, digamos, el margen de error que uno pueda
o del que pueda ser responsable en la sustancia de sus decisiones, ¿cierto? La libertad es la capacidad de tomar decisiones en abstracto de manera libre, valga la redundancia, ¿cierto? Ahora, cada decisión individualmente en sus méritos, en su contenido, en su propósito, pues puede ser mejor o peor, puede ser buena o puede ser mala, ¿ya? Y el dilema para el liberal o para el teórico liberal es, ¿vale la libertad como tal en sí misma tanto que resiste cualquier decisión mala que uno pueda tomar en el ejercicio de esa libertad? Eso. Fíjese que esa es la versión más general del problema del contrato de servidumbre voluntaria y del experimento mental que por lo que veo es un poquito más actual de lo que yo temía respecto del feminismo de Beauvoir, ¿sí? Que es, diga entonces, para ponerlo en términos concretos del feminismo de ella, la pregunta tendría que ser, ¿vale la libertad de la mujer como, digamos, sumum bonum, como el máximo bien, a tal punto que vale incluso para que tome decisiones contrarias a la independencia o a la autonomía de la mujer? ¿O vale esa libertad solamente hasta tanto observe ciertos límites de ese tipo? Sí. Y lo que Cris está diciendo, si lo interpreto correctamente, mi amor, me dirás si crees que estoy deformando tu planteamiento. Esto está diciendo, no, la libertad vale en cuanto tal punto siempre y cuando las decisiones que llamamos libres lo sean genuinamente. Y el carácter genuino de ser libres depende del contexto, de lo que de Beauvoir llamaría la situación. Entonces, cuando tú dices que todo depende de en qué momento histórico estamos hablando, creo que es una forma de decir, mire, hay situaciones de tales características que se vicia la decisión individual aparentemente libre que se toma en esa situación. Y hay otras situaciones donde si las condiciones, digamos, de contexto para la decisión individual están dadas en los términos correctos o deseables, ¿sí? Si hay condiciones de más robusta o más auténtica libertad, tendríamos que tolerar incluso las decisiones que nos parecen contrarias, digamos, al principio general de autonomía o de independencia de la mujer misma. Y acá te aclaro, mi opinión es esto último que tú acabas de decir. Sí, Correcto, tú estás correcto. más Nos para la tenemos segunda, que ¿cierto, ir, María? nos tenemos que ir al extremo. Y de Pero hecho, me resuena mucho lo que dijiste en esa elaboración, María, y es, por lo menos en este momento deberíamos ser radicales. claro, Eso me genera bastante atención. porque es que ya lo hemos ido en otros tiempos hacia el otro lado. O sea, es que para mí Claro, la única se forma de han encontrar apropiado un de lo punto eterno medio. femenino, claro. No te entiendo la intención, wow. Y de hecho lo hablábamos hoy con David. No voy a ahondar mucho en el tema porque es un tema que me enciende, pero lo que está pasando hoy en día, o sea, Afganistán, la noticia que ha salido estos días con lo del tema de las mujeres que no pueden hablar en público, no se les puede escuchar el sonido de la voz en público. Esos son los casos en los que seguramente pues uno acá de irresponsable decir que hay unas que pues son cómplices incluso de lo que está sucediendo porque pues así las han criado y así han vivido en ese eterno femenino, ¿cierto? Ahí es donde yo le dije a David, ahí es donde hay que ser radical. Piense lo que piense una o la otra, aquí se va a hacer es un tema humanitario. O sea, entonces mi posición es la segunda. Ahí cierro lo de Afganistán porque nos vamos para otro lado, pero es muy interesante voy. porque fíjate que hay una distinción que vale la pena hacer desde el punto de vista del conjunto de una teoría que como esta tiene, digamos, vocación militante, ¿sí? No todas las teorías la tienen, pero una teoría que tiene vocación militante, que busca ser motor o impulso de la acción política, como en el caso del feminismo de Simone de Beauvoir, pero también, por ejemplo, del marxismo, la teoría suele tener como dos grandes elementos, ¿cierto? Digámoslo así, una tesis de los fines y una tesis sobre los medios, o una doctrina de los fines y una doctrina de los medios. La doctrina de los fines, en este caso, creo que la hemos ido elaborando por puntadas desde el capítulo anterior que le dedicamos y en este también. Pues el propósito es una sociedad donde ninguna persona, en concreto ninguna mujer, esté, digamos, condenada a desempeñar el papel impuesto por los hombres en su conjunto del eterno femenino y pueda en cambio libremente ser
lo que ella a bien tenga ser, dentro de un margen de tanta o más libertad como han gozado los hombres. Los fines están claros. Y está claro, por ejemplo, en tu caso concreto, por lo que estábamos hablando hace un rato, que dentro de esos fines cabe la posibilidad de que, corregido el contexto, equiparada la situación, dentro de ella, un individuo pueda tomar decisiones que incluso nos parezcan más validadoras o consistentes con el eterno femenino ya para entonces derrocado que con el ideal, digamos, feminista de libertad e independencia. Muy bien. La doctrina de los medios es otra cosa, es cómo se llega allá, cómo se llega. Y ahí creo, digamos, lo que tú estás diciendo es que en el cómo es donde, digamos, hay virtud en la radicalidad, hay virtud en la corrección brusca, por brusca digo, no claudicante, Sí, determinada. en favor, exactamente, en favor de la transformación rápida y eficaz de esas circunstancias versus, digamos, una aproximación mucho más gradualista. Pero es interesante que son dos discusiones distintas. Uno puede estar de acuerdo con los fines y tener diferentes teorías o hipótesis más de carácter empírico acerca de los medios. ¿Qué tipo de acción política o de otra índole tiene más probabilidades de éxito de cara a esos fines que se propone la teoría? Es una idea muy interesante. Y es, de nuevo, filosóficamente hablando y generalizándolo, porque no solamente se da en el contexto del feminismo de Beauvoir, es la tesis de que hay omisiones de las que somos responsables por su contribución pasiva a un fenómeno estructural, ¿sí? Mi amor, y mira, para que tú entres a esa explicación, ¿me dejas leerte una parte muy específica? Por favor. Sobre la complicidad que habla Simone de Beauvoir. Dice, Porfa. el hecho es que los hombres encuentran en su compañera más complicidad que la que habitualmente encuentra el opresor en el oprimido, y con mala fe. De hecho, ese tono lo puse yo mal. Y con mala fe consideran que ello les da autoridad para declarar que la mujer ha querido el destino que le han impuesto. Sí, ahí está dicho el problema completo, porque fíjate que ahí se encuentran los dos problemas. El problema de un hombre cómplice que se acoge al consentimiento viciado, ¿sí?, de peso éticamente dudoso como excusa, como manto, ¿no? Porque, digamos, esa situación hipotética que evoca esa frase que está mandada a hacer para lo que estamos tratando, digamos, hay una pareja, una mujer que consiente a su condición. Ese consentimiento, por todo lo que veníamos hablando, de Beauvoir lo juzgaría más fruto de la situación que una libertad que merezca el nombre de serlo, ¿sí? Y de eso se pega el hombre para sentir o para asegurarse a sí mismo que no está siendo cómplice de nada malo, ¿sí? Si la persona sobre la que se ejerce dominio asiente en apariencia de manera libre, pues el dominio o no lo hay o en todo caso no es éticamente reprochable. Puede decirse a sí mismo el tirano, el que domina, ¿sí? Y el problema de complicidad es muy importante y es difícil cuando uno se sienta a escarbar y a escudriñar la cosa, porque es decirle a una cantidad de personas que son legítimo blanco de reproche moral por una cantidad de cosas que ni han hecho ni se han inventado. Duro. Es una cosa muy duro, compleja, ¿no? Y no estoy diciendo que no tenga razón de Beauvoir. Estoy diciendo que no es trivial la acusación, no es conceptualmente trivial. No es lo mismo que acusar a alguien por el daño que directamente causa fruto de una acción que acomete a un tercero. Estamos diciendo que en el contexto de una construcción social, colectiva, cultural, que nos precede a todos los que estamos vivos y por mucho, en ese contexto, la omisión, el no echarse al hombro, digamos, un poco el combate radical al que invitas tú, mi amor, es causal
de legítimo reproche moral. Y eso es incómodo. Pero además es absolutamente inconsciente. O sea, yo te estoy diciendo, yo me vine a reconocer cómplice en la segunda parte y hoy entiendo de dónde viene esa complicidad que la he ejercido seguramente durante todos mis años de vida de manera muy inconsciente, porque es que si de todas formas uno, a los que más ama, a los que más admira, también ellos inconscientemente han perpetuado esto. Esto es como, es como, sí, un laberinto casi que sin salida. Por eso lo del tema radical, aunque ahí vamos despacio cambiando. Claro, y fíjate que tú lo que estás diciendo ahonda la dificultad de esa noción de complicidad, porque tú dijiste, en algún momento te diste cuenta, pues como es cierto de mí también, ¿no? En algún momento me di cuenta de las maneras y de las formas de mi propia complicidad, pero uno no es cómplice desde el momento en que se da cuenta, uno es cómplice desde el principio. Claro. Sí, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Pero en este caso eso es un planteamiento especialmente radical, Octi. Porque es que en el marco de la ley, ¿cierto?, uno desde antes de o de desconocer la ley específica, uno sabe en general que el cumplimiento de la ley es deber. ¿Sí? Sí. Y lo que no es excusa es conocer o no conocer esta o aquella ley en particular, ¿ya? Pero en este caso, la persona puede no tener ni la más mínima conciencia de aquello de lo que se es cómplice, de las maneras de la complicidad, de sus implicaciones, de nada. O sea que fíjese que aquí hay un caso, dice o insiste o propone de Beauvoir, de legítima responsabilidad moral que precede no solamente a la acción, ¿cierto?, porque la omisión es suficiente, sino que precede incluso al conocimiento. Esa es una forma de responsabilidad moral muy distinta de aquella que normalmente utilizamos en el curso de nuestra cotidianidad con los demás. Y muy radical y muy exigente, porque es decirle a una persona que en efecto le asiste una responsabilidad que precedía incluso el conocimiento de la circunstancia de la que en efecto es responsable. Mejor que el conocimiento, la comprensión, la debida comprensión de la circunstancia en cuestión. Fíjese que hay una propuesta bien desafiante. Una responsabilidad previa a la acción, previa incluso al conocimiento de aquello de que se es responsable. Sí, y hay una solución que de hecho de Beauvoir la propone como un sistema, como lo que tú hablabas que ella propone en algún momento, el ideal de una sociedad equitativa, igualitaria, es una sociedad en donde las leyes se impongan de tal manera que eso se cumpla así, porque pareciera ser que los seres humanos es a lo único que responden sin ninguna duda moral o ética. Así como en este momento hay un cumplimiento de la ley en que a la mujer se le prohíbe hablar en Afganistán, si se hace del otro lado, de hecho como se está haciendo en muchas partes del mundo, incluido en nuestro país con lo de la ley del aborto, son leyes que se tienen que cumplir hasta que se vuelva una norma y se normalice como el sistema de vida. Muy radical. Los perdí. ¿Dónde están? No. Los sentía los dos Estamos en silencio. Y yo así al pie. No, estoy de militante total, pero es que preciso me cogió este episodio, me coge en un momento de verdad en el que, ay no, de las noticias que veo, porque vuelvo y digo, si en mí pueden convivir esas dos mujeres, esa mujer que disfruta cocinar para su familia, que disfruta estar casada, porque es un disfrute genuino, pleno, ser mamá de Clemente, pero al mismo tiempo siento ese dolor y esa empatía por las otras mujeres que no están en la misma situación. Tiene que haber, como dice Simone de Beauvoir, tiene que haber una solución mucho más radical para que podamos
convivir de manera justa también en una sociedad. Así es. Y Bueno, con esta conversación queda, esperamos, resuelto o ilustrado al menos, cuál es la importancia tan grande de la segunda parte de ese libro, porque después de venir de la primera parte donde hay todo un desarrollo de los mitos alrededor de lo que es ser mujer, pues en qué consiste la experiencia vivida de una mujer. Y ahí, María Cristina, te agradezco pues en micrófono lo que siempre te he agradecido, y es jalarnos a la vivencia específica, pues que es absolutamente y obviamente ajena a nosotros. Y ahí digamos que hay unas cosas que yo quiero resaltar, que si bien podrán no ser todas, ustedes me ayudan a traer otras. Yo tengo un problema en este podcast, y es que como nos escuchan en Argentina, nunca puedo decir recoger y no sentirme culpable. Es una cosa impresionante. Ustedes no saben el miedo que a mí me da pronunciar esa palabra aquí en Urbi et Orbi, pero bueno, ya. Entonces resuma para que... Entonces, el tema del espejo, a mí eso me pareció poderoso. El problema de la validez del consentimiento también. La complicidad, que fue lo que hablamos en esta última parte. Eso, al igual que en el primer episodio, en donde yo por allá mencionaba, este es un libro más que para mujeres, pues es un libro para hombres. Y en ese aspecto de la complicidad, pues yo ahí me sentí bastante confrontado. Es como el punto de reflexión en donde más, y pues que ciertamente me siento parte de aquella complicidad, y eso no se siente bien. Y hay algo que me gustó mucho y que le agradezco al compañero que me haya ayudado a estirarlo, y es precisamente esa, y obviamente con la invitación a la radicalidad de María Cristina muy bien justificada desde su punto de vista, y es cómo puede entenderse esa autodeterminación de la individualidad desde dos maneras distintas. Ahí es donde yo entro y siento realmente pues como la filosofía pura y dura de Simone de Beauvoir. Y es las dos aceras que son completamente opuestas, pero que tienen desde sus orillas una claridad elaborada. Ciertamente su posición es una, pero la otra también existe como posibilidad. Yo no sé si el resumen estuvo... Primero, no sé si estuvo bueno. Ciertamente yo sé que está muy desordenado, pero más o menos por ahí es donde me quedo yo pensando a partir de la conversación que estamos teniendo hoy. A mí me parece que lo cogió muy bien. Yo creo que por ahí es la cosa. Y de pronto yo, escuchándolo, me atrevo a añadir una generalización adicional. Y es que en la filosofía de Simone de Beauvoir coexisten, yo creo, dos principios que trascienden incluso el caso concreto de la feminidad y de la mujer y de la relación entre la mujer y el hombre, que es obviamente el centro de su preocupación. Un principio de reivindicación del lugar de la individualidad, del sujeto en toda su singularidad, muy, muy típica esa reivindicación del existencialismo que de Beauvoir respiraba y que ayudó a construir, ¿no? Pero por otra parte, un reconocimiento de la íntima interdependencia de las personas. Detenerse a ver cómo es que se construye un mito como el del eterno femenino, cómo se cultiva, cómo se perpetúa, cómo se convierte casi en instinto, como si fuera natural a través del proceso de la crianza. Todas esas descripciones de Beauvoir, en última, lo que nos demuestran es hasta qué punto, a pesar de ser cada uno de nosotros individuos, unos, singularísimos, tenemos un nivel de dependencia de los demás extraordinario, imposible de eliminar y de reducir. Y tal vez esa concepción tan exigente de la complicidad no sea nada distinto que la otra cara de la moneda de esa profunda interdependencia entre los seres humanos. Si lo que uno termina siendo, puede llegar a ser, es capaz de concebirse como posible, depende a tal punto de los demás, el rol que uno juega en
constituir esas dependencias que impactan a otros es, digamos, proporcional en su peso. La complicidad casi universal en un ámbito de iniquidad y de injusticia estructural es el reflejo fiel del nivel profundo de dependencia que tenemos unos hacia otros, no como antítesis de, sino como condición de posibilidad de nuestra individualísima subjetividad. Y me parece que ahí tal vez está, para mí, la lección filosófica más general y más importante de la aproximación de Simone de Beauvoir al feminismo, y no solamente al diagnóstico de la historia de la mujer, sino también a la concepción de las posibilidades y el futuro de una sociedad más equitativa entre hombres y mujeres. Gracias, mi amor. De verdad, sí. Ay, qué belleza, qué rico hacer este capítulo con ustedes, especial, bueno, con un amigo entrañable, pero sobre todo con David. Estoy totalmente que de no acuerdo. no pudiste haberlo explicado, manifestado de manera más clara, sensible y al mismo tiempo elegante. Todo eso eres tú. Pero eso es por ti, todo lo que hemos conversado de este libro. Llevamos que 2 años o año y Sí, medio hablando de este libro. Sí. O Año y sea medio que- la edad que tiene Clemente, porque tú me lo regalaste cuando nació Clemente. Tienes razón. Tienes razón. Qué belleza. Y Yo de llevo año y cierre, medio releyéndolo a través de ti también. vengan, de cierre, les propongo que se tiren alguna cosa que se les venga a la cabeza en la que ustedes van a aportar hacia esta liberación femenina de manera individual. Yo arranco mientras piensan. Yo, A ver. después de haber leído este libro, me queda claro que es muy difícil de pronto pensar en acciones mucho más grandes. Siento que sí estoy aún más conectada con las ganas de verdad de ser militante feminista, pero en concreto creo que ya lo he comenzado a hacer con Clemente. Temas muy específicos como la diferenciación de juguetes entre niños y niñas, como cosas muy concretas en las que se va perpetuando lo que es ser mujer y hombre en una sociedad. De hecho, hace poquito le compramos su primera cocina a Clemente y Clemente está feliz cocinándonos, lavando los platos. Nos falta comprarle el delantal, mi amor. Sí, y el sombrero de chef también, Exacto. para que tenga toda la indumentaria de cocina. Entonces ya arranqué con Clemente, ¿cierto? Esa es como mi labor individual más específica, pero creo que también me quedaron muchas ganas de donar. Yo no tengo ese hábito, David sí lo tiene muy claro y donamos como familia, pero es gracias a David y yo creo que me queda como ese llamado a buscar causas y lugares en donde se esté combatiendo de manera coherente también con quien yo soy hacia ese movimiento a futuro de la mujer. Fíjate que yo estaba pensando mientras te escuchaba, yo creo que para mí un ámbito de cambio en la conducta tal vez sea en el contexto laboral, en el trabajo, ¿sabes? Me parece que no es suficiente uno ser vigilante de las conductas discriminatorias, marcadamente discriminatorias, que yo pues rarísima vez he visto en mi ámbito de trabajo, casi nunca. Pero me parece que me falta a mí ser más proactivo en las cosas que uno puede hacer para que las demás personas se sientan más cómodas. Para mí, por ejemplo, en eso hoy ha sido un cambio muy grande en la dinámica de trabajo con mujeres que son mamás, fruto de todo lo que he aprendido en nuestra experiencia de la maternidad y de la paternidad. ¿Sí? Contigo y en mi propia vivencia con Clemente, y cómo la vida de una persona en el trabajo, sobre todo de una mujer que tiene responsabilidad de cuidar, especialmente en las primeras etapas de la infancia de un bebé, pues eso
a veces uno lo impacta sin ser consciente con la hora en la que de pronto agenda una reunión o la manera como crea expectativas de trabajo. Y yo creo que ese es un ámbito donde yo puedo y quiero ser mucho más estricto conmigo mismo. No solamente no permitir que haya conductas discriminatorias, que repito, no ha sido en muchas ocasiones que me haya tocado presenciarlas, pero siendo mucho más proactivo en la construcción de un ambiente de trabajo donde las mujeres en general se sientan mucho más cómodas en la particularidad de sus propias vidas y especialmente respecto a la maternidad, fruto de repito, lo que he aprendido en eso contigo en este año y medio de vida de Clemente. Qué bonito eso que dice, compañero, porque yo, por supuesto, ni estoy casado ni tengo hijos, pero intencionalmente todavía. Sí, yet, como dicen por ahí, if so. En fin, no me toques ese vals. Yo creo que poner cuidado para mí sí es muy importante, es decir, ampliar como el estado de conciencia que al final del día reúne un poco lo que usted está diciendo, y es que para mí sí ha sido un ejercicio bastante valioso aprender de las experiencias de los demás. Entonces, tener a María Cristina y tenerlo a usted en mi entorno cercano, pues sí que me da una información que a mí me gusta asimilar conscientemente, porque yo creo que eso también, en eso radica también como que empiece a cambiarle a uno la sensibilidad también con respecto y con relación a esa empatía que me gustaría desarrollar cada vez más en torno a lo que estamos hablando hoy. Pero me gusta mucho esas dos acciones puntuales que cada uno trae a la conversación. Donar a causas sociales es algo que yo, al igual que María Cristina, nunca he contemplado. Debo admitirlo. Y cambiar esas pequeñas narraciones que uno sin duda alguna puede ayudar a que sean distintas, como lo dice David en su entorno laboral. Pero yo, digamos que me devuelvo un poquito, y es decir, yo sí creo que ser más consciente y poner más cuidado ayuda mucho a que el chip le vaya cambiando a uno, y entonces la manera de actuar y de comportarse en relación a lo que estamos hablando cambie para bien. Nos fuimos con tarea los tres. Totalmente. Sí. Y ojalá también bien. los 5 pelagatos que nos están escuchando queden con la misma tarea. Mil y mil gracias. Si a se los nos dos. quieren unir, o sea, porque tienen la libertad de no unirse y ya está. Pero los miraré mal, siempre. No, mentira. Mentira. Que no les quepa la menor duda. Ni tan mentira. Sí. No es tan mentira. Un abrazo, muchachos. Ay, qué rico. Octi, gracias. Me alegró Chao, mi mucho verlo esta Octi. semana y verte actuar otra vez en teatro. Qué lindo haberlos vuelto a ver en este tiempo. Oye, ¿puedo tirar Sí, un dato? delicioso. Esto, si quieren, lo pueden cortar en edición, pero un dato inútil y muy divertido para mí durante la lectura del libro de Simone de Beauvoir es que a las actrices, las artistas, actrices, cantantes, sobre todo, y bailarinas, casi que son las únicas que se les exime del eterno femenino. Estamos excusadas precisamente porque en la historia nos han tenido siempre como pecadoras por estar siempre jugando con un tema ahí de difícil digestión para la religión. Entonces, nosotras, a pesar de que jugamos varios otros roles en nuestra vida cotidiana por ser actriz, y eso me dio un alivio. Yo dije, wow, Virgen Santísima, me salvé. No, mentira. No hay Bueno. cuando cortemos eso en edición. eso es iba a decir yo. importantísimo. Hay que cortar el latino del No pero hay divertido, cuándo. pero el mío. Bueno. Bueno, Abrazo. Chao. Mi amor, Los nos quiero. vemos aquí en el cuarto. Chao. ya nos vemos, mi vida. Octi, gracias. A ustedes. Un abrazo. Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche.